Vamos a ir a la palabra porque si no, yo sé que después vas a salir de acá y vas a ir a buscar el video de Patrulla Espiritual porque son muy graciosos, te podés colgar viéndolo y también te impacta, ¿no? Te genera las dos cosas al mismo tiempo. Saben, hoy vine, y te quiero aclarar esto desde el inicio, vine en modo maestro, soy docente de formación, pero de manera especial hace tiempo siento en mi corazón de poder predicar un mensaje que si yo tendría que hablar en términos de teología, es un mensaje cristológico. La cristología es la rama de la teología que se ocupa de estudiar a la persona de Cristo, su obra y su naturaleza. Porque hay algo acá que desde el principio descolocó a todo el mundo. Es un misterio. Y te lo voy a definir así porque así lo define la palabra. Es un misterio. Sus discípulos, desde el inicio, a pesar de comenzar a comprender que Él era el Mesías, aquel que desde hacía siglos, y te voy a decir, tenemos hasta en el libro de Génesis, o sea, miles de años, ya estaba como prometido a la humanidad para ser aquel que repararía todos los problemas de la humanidad, volvería a unir el cielo con la tierra. Su concepción, igual la concepción de los discípulos y del pueblo de Israel, de ese tipo de mesianismo, era un poco inferior. Ellos solamente querían a alguien que los librara del imperio romano. En el tiempo en el que Jesús creció, nació y se desarrolló, Israel estaba bajo colonización romana. Entonces, Jesús al crecer en una tierra ocupada, creció en una tierra en donde era fértil el deseo de que el Mesías apareciera. Y se levantaron varios Mesías en el tiempo de Jesús que terminaron en la nada. Aún la palabra habla acerca de esto. Pero de pronto aparece Jesús en escena, hace 2000 años atrás. Y Jesús aparece en escena siendo todo lo más improbable que el Mesías podía llegar a ser. Primero era de Galilea. Galilea, al norte de Israel, era un lugar del que nadie esperaba que saliera el Salvador. Nadie esperaba al Cristo de esa zona, de un pueblito de Morondanga, podemos decir, sería, ¿no? Era como un pueblo de que, ¿qué va a salir de Nazaret? Una aldea de mala muerte, cerca del mar de Galilea. Es más, era uno de los motivos por los cuales aún los religiosos de la época rechazaron a Jesús. Como si eso fuera poco, Jesús tampoco reunía condiciones, podemos decir, o había malas voces, podemos decir, ¿no? Éticamente, pareciera ser que era hijo de prostitución. Muchos decían que José no era su padre. Y por supuesto los evangelios nos revelan que José no era su padre biológico, sino que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Pero esto los religiosos de la época lo utilizaban para decir hijo de pecado. Este tipo nació porque su madre era una prostituta. ¿Vamos sumando? Como si eso fuera poco, Jesús fue formado en el oficio de su padre. Hace unas semanas enseñé acerca de esto. Su padre era lo que en griego se denomina tectón. Y Jesús mismo fue esto. ¿Qué es tectón? Es una mezcla entre un artesano, un carpintero y un albañil. No hay una palabra, quizás la palabra más parecida es artesano, pero no se acerca en nuestro español a definir tectón. Jesús era un tectón, un tipo de la baja sociedad. O sea, la gente en ese tiempo hubiera pensado que el Mesías iba a venir con formación militar, que el Mesías iba a venir del plano religioso o político, pero no. Jesús era todo lo más improbable que podía llegar a ser. ¿Y saben qué fue lo más impactante? Que trajo un montón de complejidades a los discípulos, que en realidad Él no fue el Mesías que ellos esperaban. Y yo sinceramente he visto poco, ¿cómo les digo esto?
He visto poco material artístico que grafique tan bien lo difícil que le resultó a sus discípulos entender quién era Jesús, que esta serie que está en Prime Video, si la quieren ver, que se llama The Chosen. Sinceramente, los implicados en el guión, esos están llenos del Espíritu Santo porque tienen tanta claridad bíblica, tanta luz espiritual, que si vos la ves, vas a acercarte bastante a comprender quizás el contexto de Jesús y quién Jesús fue. Pero en realidad quiero partir de decirte que el fin de este mensaje es que puedas conocer mejor a Cristo Jesús. Porque hoy quisiera que te quede claro que más que una enseñanza, esto tiene que ver con tu vida diaria y con tu vida práctica. Nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, necesitamos saber quién es Él. Si nosotros no sabemos quién es Él, nos vamos a estar perdiendo cuál es el foco de nuestra vida espiritual. Nos vamos a estar perdiendo cuál es el foco de todo aquello que estamos haciendo al acercarnos acá. Porque vos me vas a decir, no, pero yo vine en realidad porque tengo un problema y necesito que Dios solucione mi problema. Quizás vos estabas pensando en tu problema, pero Dios te trajo con la excusa de presentarte a Cristo. Y de que Cristo Jesús nazca en tu vida y comience a crecer. Y que Jesús se vuelva el centro de tu vida en todos los aspectos. En todos los sentidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no era simplemente un individuo que nació en Galilea. Porque Cristo Jesús no era simplemente un tectón, un artesano de clase baja. Porque Jesús no era solamente lo que los ojos humanos, ni de sus discípulos, ni de los religiosos de la época, el pueblo, veían. El tema es que después los discípulos se comenzaron a dar cuenta que estuvieron conviviendo 3 años y medio con el Creador del universo. Eso es lo más impactante de Jesús. Eso es lo que quizás a nosotros nos puede llegar a chocar y a costar entender, porque a veces nuestra imagen de Jesús con la que hemos venido desde nuestra infancia es una imagen de un Jesús tan humano, tan en una cruz simplemente ahí sufriente, ¿no? Y es como que tenemos esa imagen de Jesús, ¿no? Así sangrado. Y este es el Dios creador del universo que todo lo sostiene, que todo lo sustenta, el alfa y el omega. Yo quisiera tratar de hurgar en lo que empezaron a descubrir sus discípulos acerca de la naturaleza de Cristo. Porque te puedo asegurar que te va a sorprender y necesitas entenderlo para saber a quién estás adorando, a quién estás buscando y a quién estás sirviendo. Nuestra vida, escuchen esto, se trata de conocer a Jesús. Y no va a haber momento en nuestra vida cristiana, estoy hablando de aquellos que han decidido entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Hay alguno acá de esos? No hay momento en tu vida, desde el momento en que entregaste tu corazón a Jesús, que no se trate de conocer a Cristo Jesús más, de vivir para Él y de que esté en el centro de tu vida. Y vos me vas a decir, ¿y de dónde te agarrás para decirme todas estas cosas, David de Sena? Te puedo dar una sarta de versículos y hoy te voy a llenar y espero que si trajiste algo para anotar, anotes, ¿sí? Porque va a estar divertido el viaje. Colosenses capítulo 2, quisiera arrancar por acá y creo que ni se los pasé, pero perdón, Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 4, tiene algo que me va a ayudar a introducirme en la primera de las cuestiones que quisiera mostrarte, pero también nos ayuda a entender el porqué del foco en Cristo. Fíjense que Pablo está escribiendo esta carta en medio de luchas, de dificultades. Colosenses está considerada la carta con cristología más elevada, o sea, como que tiene el contenido revelacional acerca de quién es Cristo más impactante. Y ahora te voy a leer un par de cosas que te van a ayudar a entender por qué decimos esto, por qué los teólogos suelen decir esto, los estudiosos de la palabra. Pero quiero leer Colosenses capítulo 2, versículo 1, y estas son palabras de Pablo hablando él en primera persona. Dice: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea. La Odisea era una ciudad cercana a Colosas. Y de tantos que no me conocen personalmente. Claro, Colosenses había sido evangelizado por Epafras, un colaborador de Pablo, que estaba bajo la autoridad de Pablo, ¿no? Quiero que sepan
Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Escucha esto. Así conocerán al misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Acá nos estamos metiendo ya en un asunto extremo, ¿no? ¿Cómo podía ser que en un carpintero perdido en el norte de Israel estuvieran escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría? ¿Vos te pensás que los discípulos de Jesús comprendían o dimensionaban eso? No, y yo creo que en realidad nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús tampoco. Pero el énfasis que Pablo comienza a hacer, y lo vas a encontrar en casi todas sus cartas, es que la centralidad de Cristo es tal, al ser el misterio que estuvo oculto por siglos y por generaciones, menciona en el capítulo 1 de Colosenses, la centralidad de Cristo es tal que todo aquello que necesitamos conocer y todo aquello que necesitamos entender viene de Él. Por eso Pablo se esfuerza en utilizar algo tanto para él como para otros, que es esta frase que vas a encontrar en las cartas y te la quiero explicar porque si no, no la vas a entender, que es en Cristo. Él estaba en Cristo, él vivía en Cristo. Es como si utilizara a una persona para hablar de un posicionamiento. Habla acerca de Cristo Jesús, una persona para hablar de un posicionamiento. Y en realidad, con sinceridad, quizás la mejor imagen que se nos puede venir a la mente es la que el mismo Cristo Jesús, después voy a hablar igual acerca de esto, dio acerca de Él como una roca sobre la cual construir nuestra casa. Es un posicionamiento, ¿se entiende? Estar en Cristo. Porque si vos estás en Él, vas a acceder a los tesoros que necesitas para enfrentar todos los desafíos que tengas en la vida. ¿Estás conmigo acá? Espero no enredarte hoy ni aburrirte. El misterio que estuvo oculto por siglos y por generaciones. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. Esta es una descripción impactante acerca de quién es Cristo. Capítulo 1, versículo 15, comienza a decir algo que muchos consideran es un himno antiguo de la iglesia primitiva. Él, o sea Cristo, es la imagen visible, es la imagen del Dios invisible. Tengo la Reina Valera en la mente que dice, es la imagen visible del Dios invisible. El primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Cristo Jesús. En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Fíjense la profundidad que Pablo trataba de darle. Cuando él describe a Cristo Jesús como el misterio de Dios, en los versículos que siguen, él lo dice por primera vez y lo menciona de vuelta en el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 26, dice, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y por generaciones. Dios propuso dar a conocer la gloriosa riqueza de este misterio, versículo 27, entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Fíjense que presenta a Cristo como un misterio que fue revelado. Miren, algo que me he dado cuenta de todos estos años de predicar de Jesús, de hablar en la calle de Jesús, de hablar con personas en cualquier lugar, evangelizar, etc. La gente no tiene problemas de creer en Dios, la gente no conoce a Cristo, que es distinto. La gente no está en Cristo, no ha tenido una experiencia con Cristo. El 99% de las personas dicen creer en Dios, pero el problema es que lo que no saben es que no van a ser salvos por creer en Dios. No van a ser salvos
por tener fe en una realidad de un ser superior. Eso no nos salva. Lo que nos salva es abrir nuestro corazón a aquel que dijo, y esto está en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Si Cristo Jesús es el misterio que de pronto, en el lugar más improbable, de la manera más improbable, se le reveló a la humanidad. Y déjame decirte que sobre tu vida debería ser exactamente lo mismo. Vos nunca supiste hasta que llegaste a Cristo que Cristo era todo lo que necesitabas. Cristo es un misterio que a vos, en tu realidad y en tu circunstancia, se te está revelando. Y como misterio necesita que nos pongamos un poco investigadores. Necesita de nosotros el Señor algo de curiosidad. ¿Saben? En realidad la palabra a la curiosidad espiritual, más bien como que la podemos interpretar mejor como hambre. Los curiosos son los hambrientos espirituales. Los curiosos son los que tienen como una, ¿cómo te digo? Algo de radicalidad en su forma de posicionar a Jesús en su vida y de reconocer que Él es más importante que cualquier cosa que pueden llegar a tener, de cualquier cosa que pueden llegar a conocer, de cualquier cosa que pueden llegar a vivir, de cualquier cosa que pueden llegar a experimentar. Y que Cristo Jesús se ha presentado como aquel misterio que Dios tuvo oculto por siglos y por generaciones. Significa que también en nosotros Dios está dándonos una incitación a buscarlo y conocerlo cada día más. Y Pablo es tan enfático con esto que lo que llega a decir es que hasta el día del Señor Jesucristo, o sea, hasta el final de nuestros días o hasta que el Señor venga a buscarnos, nosotros podremos crecer en Él y conocerlo más. O sea, conocer a Cristo Jesús y crecer en Él en tu vida debería ser una tarea como hijo de Dios de todos los días. Una tarea en la que te pongas como insistente, en la que te pongas como en modo de búsqueda constante para que Jesús se te revele cada día más. Y vos me vas a decir, ¿para qué a mí me sirve conocer más a Cristo Jesús? Escúchame. Sin Cristo Jesús, en vos, sin Cristo Jesús, creciendo en tu vida, todo lo demás no tiene ningún sentido. En Cristo Jesús vos adquirís primeramente identidad. Vos no sabías que eras hijo de Dios, pero el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que vos tengas revelación de que sos un hijo de Dios. Tenés identidad. En Cristo Jesús tenés acceso a causa de su victoria a todo aquello que puede solucionar los problemas que hoy estás atravesando. Vos no te diste cuenta, pero en realidad tenías un problema con el pecado que te separaba de Dios. Cristo Jesús murió por vos, resucitó y solucionó ese problema. Solo que estar en Cristo es lo único que nos garantiza el perdón de nuestros pecados. Cristo Jesús con su victoria también nos dio acceso a sanidad y a libertad. Nos dio acceso a rompimientos sobrenaturales, acceso a lo imposible por medio de la fe. Si no estamos en Cristo, no podemos acceder a eso. Por eso conocer más a Cristo Jesús a mí me ayuda a entender aún quién soy yo, qué Dios pretende de mí. Y ahora te voy a seguir tratando de dar algo de toda la revelación que la palabra nos da acerca de esto, porque es tan profunda que podríamos pasarnos un montón de tiempo hablando acerca de esto. Pero quisiera ir a lo que acabamos de leer de Colosenses, porque una de las primeras cosas que entendemos, hablando de la profundidad de Cristo, es que Cristo es preeminente sobre todas las cosas. La preeminencia de Cristo, preeminencia es un concepto que utiliza la versión de la Biblia Reina Valera. Pero es un concepto que está espectacular porque habla acerca de alguien que es superior a todo lo demás, superior a toda autoridad, superior a todo individuo, superior a toda cuestión, superior, por encima de todas las cosas. Leíamos en el versículo 18, ¿no?
que Él es la cabeza del cuerpo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Otras versiones, esta misma frase, para ser en todo el primero, lo que dice, para tener en todo preeminencia. Fíjense que hay algo respecto a este tema central de poder comprender, porque así como Cristo Jesús en todo fue lo primero, en nuestra vida debería ser lo primero. Que Él haya tenido preeminencia en todo significa que Él estuvo desde el inicio. Ahora lo vamos a ver como creador, pero Él estuvo desde el inicio. Colosenses dice eso. Estuvo antes que todo y por medio de Él todo fue creado. Hebreos capítulo 1 dice que Él es superior a ángeles, Él es superior a toda autoridad. La superioridad de Cristo aún se ve en la iglesia. Muchos, por ejemplo, cuando oran por esta casa, yo los he escuchado en las oraciones comunitarias, ¿no? Oran por la iglesia, dicen, Señor, y bendecimos a la cabeza. No lo dicen con mala intención, ¿no? Hablando de los pastores, pero la palabra dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Les quiero dejar claro que en realidad las autoridades de esta casa están sometidos a Cristo, que es la cabeza. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo está por encima de toda autoridad. Él tiene preeminencia en todo. Y el problema es cuando no tiene preeminencia en nuestra vida. El problema es cuando no es lo primero en nuestra vida. Esto nos revela en realidad la profundidad que el apóstol Pablo estaba descubriendo. Que si Él estuvo en el principio, que si Él es la cabeza del cuerpo, que si Él está por encima de toda autoridad, ¿cómo no va a ser el primero en nosotros? ¿Cómo no va a ocupar un lugar de centralidad en nosotros? O sea, para nosotros Cristo debería ser lo más importante, ni siquiera nuestra opinión importa. Lo que importa en realidad es lo que Él nos diga que es correcto y cómo nosotros deberíamos buscar avanzar hacia adelante. Por eso, ¿le puedo decir algo chocante? Bueno, siempre me dicen que yo soy chocante, pero siempre recuerdo un discípulo que un día vino y me contó algo. Este discípulo hoy es pastor, ¿no? Pero vino y me contó una decisión que había tomado. Entonces yo le hice esta pregunta: ¿vos me estás informando o me estás preguntando? No sé si alguna vez tu líder te hizo esta pregunta. Pero viste que hay discipuladores y discipuladores, ¿no? Algunos somos medio bravos. Entonces él me dijo, él cuando le hice esa pregunta se dio cuenta a dónde estaba queriendo ir, sería. Y tipo me dijo, no sé, pastor, qué decirte, me dice. Sí, creo que tendría que haberte preguntado antes, me dice. Claro, con sinceridad, cualquier autoridad, y alguno que ha hecho consejería de acá conmigo sabe que esto ha salido de mi boca, cualquier autoridad, me incluyo en eso, te hablo de un líder, de un pastor, de quien sea que está al frente del cuerpo de Cristo, o sirviendo al cuerpo de Cristo, o sea, no está para emitir una opinión, sino para tratar de entender qué Dios está queriendo hablar en cada situación. Si yo estuviera para emitir mi opinión, ¿de qué sirve mi opinión? Soy un pobre historiador que de pronto se encontró con Cristo, desdichado en su vida por las malas decisiones, por los errores, lo que sea. Hablo de mi vida humana, sería. Pero en realidad, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, es lo que nos garantiza poder dar algo que tiene sentido, sería. ¿Me estoy explicando a dónde quiero ir? Si Cristo no tiene preeminencia en mí, yo tampoco voy a valorar lo que Cristo Jesús piensa que es correcto. O sea, Él no va a ser el primero. Y eso es un problema, porque yo me voy a ver perdido. Porque yo voy a estar observando mi vida afuera de la voluntad de Dios. Estar en Cristo es estar en la voluntad del Padre. Estar en Cristo es estar siguiendo las pisadas del Maestro, que a mí me garantizan poder vivir una vida como Él me enseñó a vivirla. Amén. Ahora,
Segunda cuestión que quiero que registres, Colosenses lo deja claro. Cristo Jesús acá aparece como el creador y como el sustentador de todas las cosas. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, los versículos antes que les leí. Dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Fíjense la profundidad que tiene eso. Esto es muy similar a lo que Juan, el apóstol, escribió en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Por ejemplo, el versículo 3 dice que por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Varias versiones, tomando del original, hablan de que sin Él nada llegó a existir, más bien es sin Él nada subsiste o nada llega a existir. Sería, en la práctica, Cristo Jesús de pronto fue conocido por sus discípulos como el creador de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas. Es como si de pronto nos encontramos que el autor del universo se hizo hombre, vino a la tierra y nos enseñó que separados de Él nosotros no tenemos sentido. Separados de Él nosotros nos vemos perdidos. Y me encanta cómo Juan grafica a Cristo Jesús en el capítulo 1, porque lo nombra como el verbo de Dios, el verbo hecho carne, que en otras palabras es la palabra misma de Dios hecha carne. Y acá estamos teniendo como una perla, una revelación, en realidad de qué es lo que nos permite a nosotros comprendernos y sostenernos. Claramente nosotros no vamos a poder comprendernos si no estamos pegados al Creador, que es Cristo. Es más, descubrimos que fuimos creados por Él y para Él. Pequeño detalle. O sea, vos no tenés sentido en vos mismo. Por eso hay tanta gente que no le encuentra sentido a la vida, aún creyentes, ¿viste? Que luchan con pensamientos de depresión. El problema en realidad es que no estás en Cristo. O sea, no estás plenamente en Cristo como deberías estar. Que luchas con pensamientos de no encontrarle sentido a las cosas que haces. Necesitas estar más firmemente arraigado en Cristo. Él no solo hace que cobre sentido, porque Él es el creador de tu vida y de todas las cosas, cobre sentido tu vida, sino que también te va a ayudar a sostener tu vida. Y fíjense que acá está la clave. Él, al ser el verbo, al ser la palabra encarnada, nos da una llave como para crecer aún en Él. Y Jesús mismo esta llave la dejó bien clara en los evangelios, ¿no? Cuando Él atacó al enemigo o contestó al enemigo en la tentación del desierto, Lucas capítulo 4, una de las cosas que le dijo es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, mostrándonos a la palabra de Dios como alimento. Y Él, que era la palabra, nos estaba diciendo, al ir a la palabra, al sumergirnos en ella, al comer de ella y meditar en ella diariamente, están conociéndome más a mí. Cristo Jesús mismo es, podemos decir, el visor con el cual ir a la palabra, ir a la escritura, ir a aquello que por su gracia nosotros tenemos como una revelación a disposición nuestra y en lo que podemos meditar diariamente. O sea, si yo voy a la palabra diariamente, yo conozco más al sustentador de mi vida. Voy a tener más claridad de quién es Cristo. Se va a ampliar mi visión espiritual. ¿Estás conmigo acá? Si Cristo Jesús no sostiene tu vida está pronta a caer. Tu vida está pronta a caer. Entonces, de vuelta, te estoy empujando para que más allá de tu fe en Dios, vos entiendas que
lo que Dios nos dio es Cristo Jesús. Nos dio a su Hijo unigénito para poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él y ver cómo a través de Él nuestra vida va pudiendo ser edificada y crece espiritualmente. Si Él es el sustentador de nuestra vida, no habrá forma en la que el enemigo nos pueda hacer caer. Por favor, imagínate esto. Lo que acabamos de leer en Colosenses y en Juan es que Él sostiene el cosmos. Él sostiene todo lo creado. Escúchame, si Él sostiene todo lo creado, ¿cómo no va a sostener nuestra vida si tenemos puesta nuestra esperanza en Él? ¿Cómo no va a sostener tu vida? Si tenés tu fe puesta en Cristo, nada va a poder hacerte caer. Pero Cristo necesita ser comprendido como el sustentador. Y la palabra de Dios que nos revela a Cristo necesita estar en un lugar de centralidad en nuestra vida. Quiero decirte algo más acerca de la palabra, pero vos cuando ves el Nuevo Testamento te das cuenta que de pronto un montón de cosas que habían estado como ocultas para los discípulos, de pronto comenzaron a hacer luz. Y vos te vas a encontrar en los evangelios, te vas a encontrar en las cartas de Pablo, de Pedro, citas constantes al Antiguo Testamento de un montón de luz que comenzaron a tener los discípulos de Jesús, los apóstoles, los seguidores de Jesús, porque de pronto la palabra les comenzaba a revelar a Cristo. La palabra de pronto les comenzaba a mostrar en profundidad quién Cristo era. ¿Entienden por qué necesitamos ir a la palabra diariamente? Es más, quiero serte explícito en otra cosa, ¿no? Que a veces algunos usan como una frase mágica. Cuando vos aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida, siguiendo lo que una de las cartas de Pablo dice, ¿no? El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree con su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Pero fíjense que si vos vas al original, lo que nos está diciendo, y aún en español se traduce así, es una invitación a hacer de esta confesión y de este creer una cosa diaria. Está en presente continuo. O sea, yo diariamente necesito confesar con mi boca que Jesús es el Señor de mi vida y creer con todo mi corazón que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Si esta es una cuestión diaria, yo diariamente necesito ir a Él, diariamente necesito conocerlo, diariamente necesito buscarlo. Es una cuestión de todos los días. Es lo que te garantiza que el caos no te morfe, porque sostiene todas las cosas. Si Él es el pegamento que sostiene el universo, de vuelta, ¿cómo no va a sostener tu vida? Ahora, quisiera que vayamos a ver como 3 aspectos lo que Jesús hizo a nivel ministerial y lo que eso nos deja para entender quién es. El plano espiritual de la realidad actual y lo que va a suceder mañana. Cristo, cuando vino en carne a la tierra, lo que hizo fue presentarse fundamentalmente con 2 figuras. La primera fue la de un siervo obediente. Un siervo obediente. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 lo grafica mejor que cualquier versículo de la palabra. Es impactante. En realidad podemos leer desde el versículo 5, Filipenses capítulo 2, porque arranca así. También es una carta del apóstol Pablo, ¿no? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús tuvo una actitud que debemos imitar. Y dice, quien siendo por naturaleza Dios, o sea, era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense que este pasaje es uno de los pasajes que mejor refleja este misterio de Dios encarnado
en un ser humano. Él no dejó de ser Dios. Es más, creo que Colosenses dice, la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. No dejó de ser Dios, pero se despojó de su naturaleza divina. Que se despojara de su naturaleza divina y asumiera otra naturaleza, a Él le permitió volverse un ejemplo para nosotros. Por eso Pablo arranca el versículo 5 diciendo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y qué actitud? ¿A qué actitud refiere el apóstol Pablo? Habla de una actitud de humildad desde un lugar de servicio. Porque por más impactante que sea, este rey del universo, creador de todas las cosas, decidió encarnarse en una figura totalmente disruptiva para la humanidad. En nuestra lógica humana, el rey del universo quizás debió haber bajado, o sea, en un Cadillac, no sé, en una Ferrari, ser un tipo recontra podrido en guita, un tipo de poder y de influencia, un tipo que estaba ahí, se codeaba con... Y no, fue un tipo que agarró la toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Que se puso en un lugar de servicio diciendo, este es el camino que ustedes que me siguen deben seguir. Entonces, fíjense esto. Porque Cristo Jesús, como siervo obediente, lo que nos muestra es una actitud que nosotros estamos llamados a imitar y que está a nuestro alcance imitar. Cuando Él se despojó de su naturaleza divina, lo que estaba haciendo es decirnos, no tienen excusa para seguir mi ejemplo. Te lo estoy diciendo por si tenías alguna excusa para no imitar a Jesús. ¿No? Porque muchos de nosotros crecimos con esta idea de que como Él es Dios, y es como que me queda alto, ¿no? Como que me queda lejano. No, escúchame, Él se despojó de su naturaleza divina. O sea, si a Él le costó, porque seguramente le costó, a vos también te puede llegar a costar, pero su ejemplo está a mi alcance imitarlo. Si yo imito a su ejemplo, yo estoy haciendo la voluntad de Dios el Padre. Significa que si yo imito a su ejemplo, yo me voy a volver un servidor de otros. Voy a tener un corazón abierto, humilde, para servir a los demás y no necesariamente buscar ser servidos. En realidad nosotros amamos que nos sirvan. Hay que decir las cosas como son. O sea, todo en la historia de la humanidad tiende a eso. Pero Jesús, cuando viene y nos presenta el reino que es tan disruptivo, es como que nos rompe la cabeza respecto a cómo deberían ser las cosas. Si Cristo Jesús, creador del universo, se humilló, se hizo carne y obedeció hasta el final, siguiendo en la vida de un servidor, esto está al alcance para que nosotros lo podamos hacer. Fíjense que lo que Él vino a hacer además en el ministerio terrenal es presentarse como un cordero perfecto. Y acá hay una imagen que es del antiguo pacto, y específicamente de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Cuando Jesús iba a ser entregado, fue entregado en Pascua. Pascua era una festividad judía que conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les dio una instrucción antes de que se concretara el ok del faraón para dejarlos salir. Esa noche iba a pasar el ángel exterminador. Y el ángel exterminador fue la última plaga, la que mató a todos los primogénitos de Egipto. Y Dios le dio una instrucción muy clara a través de su siervo Moisés. Le dijo, agarren un cordero sin mancha por familia, sacrifíquenlo, con su sangre pinten los dinteles de la puerta para que el ángel exterminador no entre a su casa y sean salvos. Y cómanse ese cordero. Y eso hicieron. Y Jesús, 2000 años después, en esa misma festividad, fue entregado como el cordero perfecto. Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero en Él no se halló pecado. Y miren, si nosotros vemos a Jesús en su ministerio terrenal desde este lugar, esto es lo que Él hizo que nosotros jamás podríamos imitar.
Pero al mismo tiempo es importante meditar en esto que Él hizo, porque esto que Él hizo a mí y a vos nos permitió tener acceso a través de su gracia, derramada por su sacrificio, para poder comenzar a ser santos. Antes de esto, nosotros no podíamos vivir una vida de santidad. Por eso la palabra de Dios es tan enfática en hacernos ver, lo descubrió Pablo como ninguno quizás, que con la lista de reglas, con el libro de la ley que me decía lo que estaba mal, yo no podía vivir como Dios le agrada. No es suficiente saber lo que está mal. Yo necesito estar en Cristo para ser perfeccionado. Yo necesito valerme de la gracia que fue derramada a través de su sacrificio, de su sangre perfecta, de su vida sin manchas, para que mi vida comience a ser santificada. Entonces, una de las cosas primeras que hace Dios con nosotros cuando nos entregamos a Cristo Jesús es llamarnos santos. Y hace de la santidad parte de nuestra identidad. Pero con sinceridad, cuando nosotros recién llegamos a Cristo y Dios nos llama santo, a nosotros nos falta acá la luna para ser santos, ¿no? Y claro, y de pronto damos ese paso y nos bautizamos, ¿no? Y el bautismo es un acto profético con profundidad espiritual tremenda, en donde decimos, morimos a lo que fuimos y hacemos una declaración pública de fe, nacemos a una nueva vida en Cristo, abrazamos la nueva naturaleza que Dios nos da, a través de la gracia de Cristo Jesús comenzamos a ser perfeccionados. Y Dios comienza a hacer en nosotros, a través de la gracia de Cristo Jesús, una obra que nos asombra. Por eso muchos de nosotros nos vemos lo que éramos hace 5, 10, 15 años atrás y no nos reconocemos. Y no porque estemos canosos, ¿no? Que si vos me preguntás por qué me pelo acá, es por la cantidad de canas que tengo. Es porque no nos reconocemos moralmente. O sea, no nos reconocemos espiritualmente. Antes estábamos atados en un montón de áreas en nuestra vida. Antes estábamos perdidos en la oscuridad de nuestros pensamientos, pero de pronto conocimos la gracia de Dios y Dios, por su gracia, comenzó a perfeccionarnos y a purificarnos. Y yo quiero decirte de parte de Dios, si vos pensás que no hay salida para el pecado, lo que te falta es encontrarte con la gracia que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y esa gracia está a tu acceso. Yo leía gente hace 15, 16 años atrás acerca de la gracia, pero no la entendía, porque la gracia no es algo factible de comprender, ni por las palabras de alguien, ni por una simple lectura. Viene por revelación. ¿Y saben cómo la obtenemos? Haciendo lo único que podemos hacer, estando rendidos a Cristo. Estando rendidos a Cristo. Deja de hacer fuerza para intentar dejar de pecar. No te va a funcionar así. Lo que hemos dejado el pecado, no lo hemos dejado porque nos propusimos, sino porque nos entregamos. Y el Espíritu de Dios que convence de pecado, de justicia y de juicio, y la gracia del Señor que nos perfecciona, fue haciendo un trabajo en nosotros que ni siquiera nosotros podemos llegar a entender en la profundidad que tiene. Y el Señor va a hacer lo mismo en tu vida. Porque vos sos un santo de Dios. Fuiste apartado por Él para planes que son eternos. Amén. Entonces fíjense, nosotros no éramos perfectos. Cristo Jesús sí era perfecto. Pero su sacrificio nos abrió acceso para ser perfeccionados. Ahora, ¿cuál es la realidad espiritual ahora? Quiero darte una imagen del cosmos espiritual en este mismo momento. Porque Cristo Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días enseñando a sus discípulos acerca del reino de los cielos. Y después ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos. Previo a eso, nos dejó la gran comisión, dio dirección clara sobre qué estábamos llamados a hacer. Hablo no solo de los discípulos que estaban con Él, sino de la iglesia del Señor. Ir y hacer discípulos, etcétera, etcétera. Pero fíjense que hay algo que comienza a repetirse en el Nuevo Testamento, una revelación que se comienza a tener acerca del posicionamiento de Cristo luego de su ascenso.
Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es, o sea, de lo que Dios es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Relacionarlo con lo de sustentador, ¿no? Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, o sea, su sacrificio en la cruz del Calvario, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¡Qué imagen! Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, está hablando del poder. Dice, el poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo, o sea, la iglesia, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esta imagen es impactante. La realidad misma en el plano espiritual de Cristo hoy es sentado a la derecha de Dios, en una posición de gobierno y autoridad. Le fue dado un nombre a causa de su humillación que es por encima de todo nombre. Por eso la centralidad de Cristo. Hoy lo que estamos hablando tiene que ver con la esencia del Evangelio, la esencia de lo que hacemos. Cristo Jesús en este plano aún fue contemplado por Esteban, el primero que dio su vida por la causa de Cristo. Si ustedes van a Hechos, ustedes van a encontrar esta imagen que nos deja plasmado Hechos de Esteban por ser apedreado. Y Esteban, antes de ser apedreado, relata una visión y dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. O sea, esto es algo que se repite como una revelación que comienza a tener la iglesia. Y Pablo mismo no solo nos dice esto de Efesios capítulo 1, Pablo mismo afirma que nosotros, la iglesia, estamos sentados junto con Él en lugares celestiales. ¿Qué significa esto, David de Sena, para entender a dónde queremos ir? Está hablándonos acerca de que Cristo Jesús no está en un lugar no está ni siquiera en el mismo lugar de servidumbre que estuvo en la tierra, no está ni siquiera en un lugar de derrota a causa de que, bueno, nada, viste, el ministerio terminó medio abruptamente. No, Él resucitó y cuando ascendió a lo alto se puso en una posición de autoridad que a nosotros que somos la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo, a nosotros la iglesia nos da un lugar de autoridad. Nos posiciona en un lugar de autoridad. Si vos no comprendés que Cristo está sentado en lugares celestiales y que vos estás sentado junto con Él porque estás en Cristo Jesús, tampoco vas a tener autoridad para moverte en el día a día. ¿Con qué autoridad hacemos lo que hacemos? ¿Con qué autoridad estoy diciéndole lo que les digo? Hey, escúchame, yo sé bien quién soy, sé bien dónde estoy parado. Yo estoy junto con Cristo gobernando en lugares celestiales. Vos estás junto con Cristo gobernando en lugares celestiales. Esto nos da un posicionamiento espiritual. Si el enemigo se te quiere levantar en alguna situación que te toque atravesar en la vida cotidiana, vos tenés que saber dónde estás posicionado. Por eso si vos no conocés a Cristo, no sabés quién sos. ¿Entendés lo que pasa? Esto es mucho más que una cuestión de enseñanza, es una cuestión de que se nos tiene que revelar en plenitud quién Cristo es. Porque si yo lo conozco a Él, me descubro a mí, me comprendo a mí. Adquiero profundidad espiritual para poder moverme en la vida cotidiana. ¿Cuántos cristianos veo que a pesar de que conocen al Señor hace un montón de tiempo, ni siquiera quieren enfrentarse a un demonio por temor? No sabemos quiénes somos. Eso es lo que nos pasa. Habría que encerrarte con un endemoniado, ¿eh? Necesitas entender la autoridad que tenés, pero para todo. Ni siquiera te estoy hablando solamente de liberación.
todo, vos lo necesitas para todo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer hacerte frente con todo, en todos los ámbitos que pueda. No es que la vida que tengamos en la tierra vaya a ser de aguante, pero con sinceridad. Jesús fue claro que tendríamos desafíos en la tierra. A esto lo llamó aflicciones. Pero también fue claro con que Él venció al mundo y en Él tenemos victoria. Entonces necesitas estar en Él. Eso te pone en un plano espiritual desde el cual ves las cosas desde otra perspectiva. ¿Cómo te explico esto? Es como si, no sé si alguna vez viste no sé, una ciudad de lo alto. Yo me acuerdo en un vuelo que hice, no me acuerdo en qué vuelo, que salí de Iguazú y era de noche, identifiqué con mucha facilidad nuestra ciudad, El Dorado, por la forma que tiene, ¿no? Nuestra ciudad es como un, no sé, como un chorizo, no sé cómo decirlo, ¿no? Creció alrededor de la avenida San Martín, ¿no? Y es como si fuera larga, ¿no? Ahora parece que se está expandiendo para los costados, pero no es lo mismo ver la totalidad desde las alturas que observar el ladrillo que está en la pared de tu casa. Te da otra perspectiva a la altura. Por ejemplo, Misiones desde la altura parece una porquería de grande, sería. Es tan chiquita que la haces en 15 minutos por el aire, ¿sí? Y salís. Tan pequeña. Y acá estamos como 3 horas y media en auto, ¿no? Recorriéndola. Y es mucho más grande, ¿no? Por supuesto. Pero la perspectiva que te da la altura te hace ver las cosas desde otro lugar. Si vos estás sentado en lugares celestiales, es mucho más sencillo que puedas encarar con autoridad cualquier desafío que el enemigo quiera traerte. ¿Sabés que tener esta revelación amplía tu mente? Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. A nosotros nos falta hacer zoom. Nosotros estamos tan acá que para vos tenés esa dificultad, tenés ese problema y pareciera que es todo lo que te pasa, todo lo que tenés. Y no es así. O sea, Dios está viendo el plano completo y quiere que miremos la realidad desde su perspectiva. Y la última imagen que quisiera dejarte de Cristo es lo que va a pasar. Porque en realidad Cristo Jesús en Apocalipsis es presentado, en Apocalipsis, no solo en Apocalipsis, sino en la mayoría de las cartas y aún en los evangelios, presentado por Él mismo, desde un lugar totalmente distinto al que Él nos dejó en su ministerio terrenal. Y quisiera leerte 2 pasajes, pero podría leerte un montón de pasajes acerca de esto y quizás mencionarte 2 doctrinas sobre las que nunca ha habido discusión cuando se trata de hablar del fin de los tiempos. Porque en realidad fíjense que Jesús es como que arrancó una tarea de restauración que la iglesia continúa, pero que algún día Él mismo vendrá a darle el broche final. Pedro lo llama el día de la restauración de todas las cosas. Es como que hay un proceso en el que nosotros estamos colaborando junto con Dios, o sea, la iglesia, alcanzando al que está perdido, sanando al que está herido, extendiendo el evangelio del reino, porque el reino ya está entre nosotros, pero la plenitud del reino va a venir a ser establecida y Cristo Jesús se nos va a presentar, y esto es importante saberlo por las consecuencias que nos trae en la vida diaria, se nos va a presentar como Rey Supremo y como Juez. Y a veces no vivimos demasiado conscientes de esto que les quiero mostrar. Hechos capítulo 17, versículo 31. La iglesia primitiva vivía con esta conciencia, Él ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado, o sea, de Cristo Jesús. Y de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Fíjense que hoy leímos en Colosenses a Jesús descrito como el primogénito de la resurrección. ¿Por qué? Porque una doctrina básica del fin de los tiempos que la iglesia siempre ha tenido y jamás ha discutido
es que todos un día resucitaremos con cuerpos glorificados. Esto es para como que no nos preocupemos por ciertas cosas. ¿Puedo ser brusco, mujeres? Por más crema que te pongas en la cara, te vas a arrugar. Mi esposa me va a matar, ¿no?, al decir esto, pero es la verdad, sería. ¿Por qué? Porque en realidad el formato de este cuerpo se desgasta. Este cuerpo se va a ir, sería algún día. La palabra dice que este cuerpo es un problema en varios sentidos. Por eso hay que someterlo, sería. Este cuerpo en realidad es como que nos lleva a tender siempre a una lucha con el pecado y con la vieja vida. Pablo lo describe como un conflicto de naturaleza que a veces se da en nosotros si no sostenemos una vida espiritual. Es como que tu viejo hombre, tu vieja mujer, o sea, tu viejo yo quiere venir a buscarte de vuelta y decirte, che, volvamos a la pachanga, ¿viste? Y en realidad en vos hay un deseo ferviente por tu entrega a Jesús de vivir para Dios. Tu espíritu clama por el Espíritu de Dios. Y hasta que no tengas un cuerpo resucitado que Cristo Jesús va a venir a darnos, esto no se va a solucionar. Pero ¿por qué es importante entender esto? Primeramente, y es importante entenderlo para comprender que tenés que someter a tu cuerpo. O sea, mientras vivas, esto va a ser un desafío. Y también para que entiendas que tenés que estar dispuesto a desgastar tu cuerpo por una causa que tenga sentido, porque tu cuerpo se va a desgastar igual, por más de que lo cuides. El ser humano, con esto no estoy diciendo, che, una invitación al masoquismo, ¿no? Una invitación a autoflagelarnos. Lo que estoy diciendo es que a veces se nos quiere ir tanto la vida en cuidarnos que nos perdemos. Y Jesús advirtió acerca de esto. Tanto nos queremos cuidar, tanto que esto, que lo otro. Escúchame, te vas a morir igual. ¿Entendés? En este plano te vas a ir igual. Ni siquiera sabes cuándo, desgraciadamente. Y yo que vos estaría siempre listo. Y te lo dice alguien que ha enterrado niños y ha enterrado ancianos. No sabes cuándo te vas, ¿sabes? Porque a veces, viste, estamos tan en la nuestra que creemos que somos dueños de nuestro destino. No lo somos. No lo somos. Esto es fundamental que lo entendamos. Si no comprendemos que un día tendremos cuerpos glorificados, y viste, como que nosotros no vamos a tener disposición de gastar nuestra vida por la causa de Cristo. Gastala por algo que tenga sentido. Cristo Jesús tiene sentido. Sí, por eso Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y en ese mismo contexto invitó a sus discípulos a seguir su ejemplo. ¿Qué significa? Que si Él estuvo dispuesto a dar su vida, yo debería estar dispuesto a lo mismo. El que quiera salvar su vida, la va a perder. No lo inventé yo, son palabras de Jesús. Pero el que pierda su vida por mi causa, la va a ganar. Segundo, te leo Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 15. Porque otra doctrina básica que nos permite conocer a Cristo Jesús, aquel que nos va a venir a resucitar con cuerpos glorificados, como el que Él tuvo cuando se levantó de entre los muertos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 da una imagen espectacular de Él como juez. Y con esto termino. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. Y de su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Y se abrieron unos libros, y luego otro que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Pausa ahí. Las acciones que son el fruto de mi fe o de mi incredulidad. Lo que vos haces en la tierra está siendo registrado en los libros del cielo. Y cuando hablo de hacer, cuando la palabra habla de hacer, está hablando de una serie de dimensiones que están vinculados a nuestro hacer. Te las describo así rápidamente. Tus acciones, o sea, hechos concretos, tus pensamientos, tus palabras, tus intenciones. Todo eso ahora mismo está siendo registrado. Ahora sigo leyendo, pero ¿ustedes me entienden
por qué nosotros deberíamos caminar en la tierra con la certeza de que estamos en Cristo? Un día Cristo nos va a venir a juzgar. Se va a presentar ya no como el siervo servidor, no como el cordero perfecto, eso ya pasó, ya está. En realidad, y Él lo dijo en muchas parábolas, va a venir a levantar la cosecha de lo que un día sembró. Sus palabras ya fueron desparramadas, nosotros las estamos expandiendo. Pero el fruto de esa palabra en tu corazón, ¿cuál es? Porque eso es lo que va a pesar un día delante de la presencia de Dios, no solo para salvación eterna o perdición eterna, sino para la recompensa eterna. Porque a veces no hablamos de esta otra doctrina, ¿no? Que es también una cuestión fundamental. Seremos recompensados a causa de lo que hayamos hecho o no por la causa de Cristo en la tierra. Y muchos que han tenido experiencias espirituales con ir al más allá, a lo eterno, han descrito esto de una manera que es difícil de entender. Pero a veces el lujo y el reconocimiento en la tierra no tiene un correlato en lo que espiritualmente estamos atesorando. La palabra de Dios por eso nos invita a hacer tesoros en los cielos. O sea, tus acciones en la tierra están haciendo que acumules ciertas cuestiones en el cielo que algún día te van a ser reveladas. Pero no me quiero ir. Quiero terminar este pasaje. Dice, el mar devolvió a sus muertos, versículo 13, la muerte y sus dominios devolvieron a los suyos, entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios huyeron arrojados al lago de fuego. Este lago es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Es una descripción que yo creo que el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando tuvo esta revelación, trató de hacer de la mejor manera que pudo, porque era impactante para él, ¿no? En todo sentido. Tuvo como un vislumbre del fin. Pero lo más importante acá, que Jesús mismo lo dijo, Jesús un día se va a presentar como juez, y es importante que vos lo sepas. Esta es una faceta de su naturaleza. El creador de todo el universo, que vino, se humilló a lo sumo y tomó forma de siervo, nos dio ejemplo en todo y murió para que tuviéramos de vuelta una conexión con Dios y fuéramos santificados, un día va a venir a recoger aquello que Él ha sembrado. Un día va a venir a juzgar nuestra vida. Y juzgar nuestra vida no nos debería hacernos tener una imagen de Él incorrecta, porque no es una imagen de Él desde un punto de vista de alguien malo, de alguien que nos va a venir a complicar el asunto. En realidad lo único que Él está queriendo es encontrar fe en nosotros y los frutos de la fe en nosotros. Es lo único. O sea, desde el principio la iglesia abrazó esta verdad porque Jesús mismo la enseñó y le sirvió para vivir en la tierra con temor y con temblor, sabiendo que en la tierra, en el formato en el que estamos, por lo menos estamos de paso, y que algún día deberemos estar frente a este gran trono blanco para comparecer delante del creador de todo el universo, de qué hicimos con aquellos que Él nos entregó. Y déjame decirte, de parte de Dios, hoy Dios te está entregando algo, te está permitiendo entender algo más de quién es Cristo Jesús, tu Salvador. Pero qué hagas vos con eso es algo que Él no puede decidir. Es algo que pesa en nuestro corazón, tiene que ver con nuestra voluntad. Hoy yo solo quise dejarte claro, de parte de Dios, aquello que Jesús mismo dijo, y Apocalipsis lo registra perfectamente. Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio y yo soy el fin. Si Jesús, el Señor Jesucristo, no está en el centro de nuestra vida, nosotros estamos perdidos. Miren, la única certeza que tenemos para ser salvos es estar en Cristo. Que cualquier día de tu vida te encuentres en Cristo. Y vos me vas a decir, pero esto no tiene nada que ver con el problema familiar que estoy atravesando. Sí, todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, o sea, todas las soluciones para todos los problemas que tenés y que vas a tener, se hallan en Cristo. El problema es que no te encuentre la vida estando en Él. Ese es el tema. Que no te encuentre la muerte de pronto, de golpe así, y no estando en Él. Es lo único de lo cual deberías preocuparte en esta vida. Es lo único. Todo lo demás es pan comido. Si vos estás en Cristo, escúchame lo que te digo, por el amor de Dios, todo lo demás es pan comido. Lo importante es que estés en Cristo.